En este video vamos a instalar un servidor CentOS de la forma minimalista con solo acceso a la línea de comandos sin ningún interfaz gráfica. Entonces iniciamos primero consiguiendo el ISO correcto desde el sitio de centos.org. Una vez que vienen a la sección de descargas pueden ver diferentes versiones de CentOS para descarga, la versión en DVD, la versión que contiene todo y la versión mínima. En este caso necesitamos únicamente la versión mínima o el primer DVD de instalación, ¿verdad? Entonces, utilizando la versión mínima podemos levantar un sistema CentOS por línea de comandos. Voy a utilizar VirtualBox como virtualizador. Entonces voy a proceder a crear la máquina virtual. Vean que cuando le asigno el nombre de CentOS, él detecta automáticamente que quiero instalar un servidor Red Hat de 64 bits. Podría adicionalmente utilizar un kernel 2.6 de 64 bits. Voy a escoger 2 GB de memoria RAM, en este caso, crear un disco duro nuevo con formato UDI y alocado de manera dinámica. Para temas de almacenamiento voy a asignarle 10 GB de espacio en disco duro. $8 de espacio quedó el disco. Una vez que inicializo la máquina virtual, me va a pedir que escoja el disco de instalación, que en este caso es un CentOS 7 de 64 bits en versión mínima. Y voy a inicializar la máquina virtual. Nos aparece un menú de inicio. Para comenzar con el proceso de instalación tenemos dos opciones básicas: probar el media de instalación o empezar con la instalación de CentOS 7. Voy a solicitar que iniciemos con el proceso de instalación de CentOS 7. Empiece a realizar unas cuantas verificaciones de inicio. Voy a abortar el proceso de verificación del CD-ROM para hacer el proceso un poco más rápido. Y esto inicia el instalador de Anaconda, que en este caso me brinda una interfaz gráfica para el proceso de instalación, la cual es bastante conveniente. Voy a escoger el sistema en un idioma inglés por temas de las bitácoras, para garantizar que algún tipo de error sea más fácil de obtenerlo. Y vean que este proceso de instalación en CentOS 7 es bastante similar al proceso de Red Hat. De hecho se ve prácticamente igual. Tenemos un dashboard con diferentes secciones en las cuales voy a garantizar que la información sea correcta, como por ejemplo que nuestra zona horaria está en Costa Rica. Una vez completo, luego puedo habilitar la detección de teclado. El lenguaje lo vamos a dejar en inglés. El origen de la instalación es el CD-ROM 0 de manera local. Podríamos instalar desde un repositorio en la red. Adicionalmente, el disco duro aparece un disco duro de 8 GB que creamos anteriormente. Podría agregar discos adicionales especializados como discos en Fibre Channel o iSCSI. Y para el particionado puedo crear un particionado automático o puedo configurar un particionado modificado. La sección de encriptación me permite encriptar los datos para garantizar que haya seguridad con un passphrase para estos datos. Entonces voy a seleccionar el proceso de instalación.
Lo he particionado. Esto me lleva a esta sección en donde puedo escoger si quiero utilizar un particionado estándar o utilizando LVM. LVM es de las opciones recomendadas actualmente. Entonces voy a crear un punto de mount de más o menos unos 4 gigas, que sea el punto por defecto. Perteneciente a este volume group. Le voy a poner un file system XFS y voy a crear una partición de swap de más o menos unos 2 gigas porque tengo poco espacio. Generalmente se crea del doble de la memoria RAM. En este caso la voy a crear del mismo tamaño y voy a crear una partición para la sección de boot de más o menos unos 200 megas. Me aparece como partición de sistema. Y voy a crear una partición para bar con una capacidad de más o menos también unos 200 megas para separar las bitácoras. Voy a crear una partición de home de 1 giga para espacio de datos del usuario. Y con eso ya tenemos un particionado bastante robusto con el boot por aparte del software principal, la partición de swap, la partición de las bitácoras y la partición de datos del usuario. Me aparece una confirmación de todos los cambios que van a ser generados. En la selección de software puedo hacer una selección de diferentes opciones. Puedo instalar un modo mínimo, que en este caso es lo que estoy haciendo. A este modo mínimo puedo agregarle algunas herramientas de desarrollo como compiladores. Puedo crear un servidor un nodo de computación, un servidor de infraestructura, un servidor web básico, un servidor con un GUI, lo cual le va a instalar un escenario Genome. Puedo instalarle un escritorio Genome con una serie de opciones adicionales como suites de ofimática. Puedo crear una estación de desarrollo y la selección de software. Vean que es un poco más ampliada, ¿verdad? Bases de datos y otras que se utilizan generalmente para el desarrollo de software. En este caso voy a escoger una instalación mínima, la cual no me agrega ningún software adicional. Podría utilizar un servidor de infraestructura y asignarle servidores DNS, servidores FTP, servidores de correos, clustering de alta disponibilidad, entre otras funciones, ¿verdad? Pero voy a empezar con un software mínimo y voy a agregar el software que necesito posteriormente. Con esto ya el setting está bastante completo. Tenemos habilitado kernel dumps para poder recoger esa información de ser necesario. Y en la sección de red se reconoció nuestra tarjeta de red. La cual se va a configurar durante el proceso de instalación. No le asignamos ninguna dirección específica. Y puedo iniciar con el proceso de instalación. En esta ventana me aparecen los settings de usuario. Mientras el proceso de instalación continúa, puedo crear un password de root, lo cual es necesario para que el sistema esté completo. Escogí un password bastante corto, por lo cual debo confirmar nuevamente que quiero utilizar ese password o utilizar un password más seguro. Como estas son máquinas virtuales de demo, entonces tiendo a usar passwords bastante cortos. Y creo un usuario administrativo, ¿verdad?, que pertenezca al sistema. El proceso de instalación continúa. Pueden ver la barra de progreso de las diferentes utilidades que están siendo instaladas. Y en este momento voy a hacer una pausa mientras el proceso finaliza. Una vez instalados los paquetes, empiezan a generar los RAM file system y las partes finales del proceso de instalación.
y después de un reinicio debería dársenos acceso a la consola del sistema que hemos aprovisionado. La instalación de este proceso está completa, entonces puedo proceder a realizar un reboot del sistema y deberíamos tener un sistema CentOS bastante mínimo. Vemos la pantalla del GROP en donde podemos ver que es un CentOS 7. Este sistema debería ser relativamente liviano, con un consumo de recursos mínimos. Como pueden ver, tenemos únicamente una consola de acceso. Y de la memoria que le provisionamos, los 2 GB de memoria que asignamos, únicamente 85 megas están siendo utilizados en memoria activa y más o menos unos 285 megas están utilizados en caché, por lo cual tenemos casi que 1.5 gigas de los 1.9 gigas totales disponibles, y la memoria swap también está disponible. Con respecto a la carga de sistema, podemos ver que el proceso de inicio representa un poco de carga. Sin embargo, estos valores tenderán a estabilizarse. Y si vemos la cantidad de procesos, los procesos de systemd, que es el demonio de sistema de monitoreo, consumen relativamente pocos recursos. El consumo de los CPUs está en 0.0. El sistema algunas veces lo vemos yendo hasta 0.3. Tenemos unas 95 tareas en total. Y el comando top, que es este mismo comando que estamos corriendo, es el consumidor número 1 de recursos en el sistema. Es una forma bastante buena de obtener un sistema Linux lo más básico posible para poder después desplegarle nuestros propios paquetes.